Vamos a hablar, Mercedes, de estos 185, 187 desvinculados de la ITIPU binacional que se habían sometido a un proceso de concurso, habían superado esos exámenes, fueron contratados y ahora, con esta nueva administración, todos afuera. A propósito, hay un comunicado, vamos a darle lectura y después hablamos con una persona que fue afectada por esta decisión. ¿Qué dice básicamente este comunicado? ITIPU binacional desvincula en forma arbitraria a 187 trabajadores, dice, con relación a la anulación del concurso de oposición realizado por la ITIPU y la consecuente desvinculación de 187 trabajadores adjudicados con cargos, se observa claramente una violación del derecho al trabajo, un perjuicio considerable a las personas que se han visto afectadas por el despido masivo, habiendo ellas participado de un concurso con buena fe. El director de ITIPU ha justificado el despido masivo de estos trabajadores alegando que los mismos no han pasado el periodo de prueba establecido en el contrato individual de trabajo y reconoce que realmente el despido se da por la anulación del concurso. Cabe mencionar que el contrato individual de trabajo celebrado en esta ocasión establece un plazo mayor como periodo de prueba en contravención a las disposiciones del Código del Trabajo. Esto en los casos de los trabajadores que no precisan alta capacidad para ocupar el cargo, habiendo quedado perfeccionado el contrato de trabajo. Un reglamento interno o un contrato de trabajo no pueden superponerse ante una ley. Este hecho conlleva indefectiblemente el derecho a los trabajadores a ser indemnizados por despido injustificado. Sí. Sigue diciendo, es importante mencionar que en el proceso de concurso realizado no se hallan vicios para la anulación del mismo y el Consejo de ITIPU carece de capacidad legal para declarar la nulidad de un proceso concursal. Existen 3 órganos de control interno que, documentos mediante, han dado su parecer favorable a la legalidad del concurso. Los trabajadores podrían pedir vía judicial el reintegro a sus lugares de trabajo. Este despido masivo de trabajadores afectó de sobremanera a los 187 concursantes que mediante méritos han sido adjudicados con los respectivos cargos en la ITIPU binacional, muchos de ellos renunciando a sus trabajos al ser sido seleccionados. Sí, dejando sus hogares en distintas ciudades para trasladarse a Ciudad del Este. La ITIPU binacional violó el convenio internacional 111 de la OIT que sanciona la discriminación en el trabajo. Dicho convenio se halla en vigor y ratificado por nuestro país. Parte de este comunicado... Cierto es también lo que dicen, porque muchos, así como menciona, que tuvieron que trasladarse para residir en Ciudad del Este, tuvieron que incurrir en gastos de alquiler de nuevas viviendas, que vos sabés, un alquiler no es que vos salís de la noche a la mañana. Y conlleva indefectiblemente la obligación de la ITIPU binacional tener que indemnizar a cada trabajador conforme a la afección de cada caso de eso. Sí, realmente. Bueno, vamos a hablar con Mariela Balbuena. Ella es una de las afectadas, me dijeron que es medalla de oro de la Facultad de Economía de la UCA. 4.95 promedio general. Mariela tiene un currículum brillante. Sí. Y no fue su única opción laboral. Sí. Fue su elección laboral, sí. Pero ella tenía otras oportunidades que finalmente terminó perdiendo al cerrar este contrato con ellos. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos. Tengo entendido que primero ganaste un concurso, hiciste mayor puntaje para ser funcionaria del Banco Central. Sí, yo me recibí, así como bien dijeron, de economista de la Universidad Católica de Asunción y primeramente yo me postulé en un concurso público de oposición en el 2021 al Banco Central del Paraguay. Ingresé, gracias a Dios, por concurso. Yo me presenté a 2 perfiles y pasé 3 exámenes para ingresar ahí. Pero así como bien dijeron, fue una decisión. Yo decidí postularme al concurso de ITIPU binacional justamente por la confianza, ¿verdad? Y también por esa experiencia propia de la transparencia en otros concursos públicos. Y fue con toda la confianza del mundo realmente, que jamás nos esperábamos con ninguno de los compañeros este desenlace, porque como bien dijeron, todos renunciamos no solamente a nuestros trabajos, también a nuestras ciudades, ¿verdad? Porque fue muy difícil tomar luego esa decisión, ¿verdad? Y ahora es más difícil aún, porque realmente todavía no podemos procesar todo. Estamos muy tristes, muy dolidos, porque incurrimos en muchos gastos, como bien dijeron, el alquiler, tuvimos que
que incluso mudarnos desde cero, ¿verdad? O sea, vos ahora estás en Ciudad del Este, vos tuviste un desarraigo. A ver, contame todo el proceso por el que vos tuviste que atravesar. ¿Te postulaste para qué cargo? ¿Cómo fueron los exámenes? ¿Quedaste en la terna? ¿En qué posición? Contame todo. Sí, les cuento. Yo me postulé para el cargo de analista económico financiero. Era solamente una vacancia y estábamos inscritos 223 personas. Al postularme sabía que era un desafío enorme porque yo soy muy de los números, ¿verdad? Y calculé todas las probabilidades y era una probabilidad de 0,004% del poder quedar. Pero aún así confié, me animé y estudié muchísimo. Realmente me comí de vuelta todos esos libros, todos los materiales. Y el examen fue en la Facultad Nacional, ¿verdad? Yo rendí en Asunción. Y éramos muchísimos. Realmente fue un examen difícil al que realmente solamente si estabas bien preparado podías dar un buen rendimiento, ¿verdad? Después del examen yo quedé en el primer lugar de la terna, porque son los mejores 3 puntajes los que pasan a las entrevistas, ¿verdad? Sí. Entonces yo quedé en el primer lugar de la terna. Posterior al ser seleccionados para la terna, nos llaman para otras instancias del concurso, que serían los exámenes médicos y las pruebas psicotécnicas. Eso es en mi caso. Sí, pero otros compañeros también tuvieron que pasar más pruebas, que eran las pruebas técnicas, de manejo, físicas y de resistencia, ¿verdad? El mío, al ser un cargo de oficina, no tuve que pasar por esas pruebas, pero sí los cargos de otros compañeros, ellos atravesaron muchas más pruebas que yo, ¿verdad? ¿Qué tiempo te tomaron todas esas pruebas? Realmente fue todo, desde que nosotros pasamos el examen hasta las entrevistas, fueron más o menos 3 semanas, ¿verdad? Porque éramos muchos los postulantes que quedaron ternados, ¿verdad? Bueno, entonces vos ganaste, saliste primera en la terna, firmaste el contrato y renunciaste a tu otro trabajo para ir a Ciudad del Este. Primero tuvimos las entrevistas, o sea, antes de quedar seleccionada tuvimos las entrevistas, que fueron unas entrevistas súper rigurosas, realmente con mucho control. No fueron unas entrevistas simples, fueron la mesa examinadora estaba compuesta por, en mi caso, casi 9 personas. Fue de una rigurosidad técnica muy alta, realmente. Mariela, y durante todo el proceso yo sentí que realmente era un proceso sumamente transparente, porque incluso posterior al haber rendido, nosotros teníamos acceso a todas nuestras respuestas. O sea, nosotros teníamos el gabarito en el cual podíamos controlar también. Mariela, todo eso nosotros pudimos tener acceso, ¿verdad? Mariela, por una cuestión de tiempo, quedaste en primer lugar para ser designada como la analista económica financiera de la Itaipú. Ahora, contanos, Mariela, entonces fuiste seleccionada para ese cargo y tuviste que renunciar al Banco Central del Paraguay. ¿Qué cargos ocupabas en la banca matriz? Ahí también estaba como analista económico. Yo estaba ahí en la Superintendencia de Seguros y era analista económico de la sección de estudios actuariales del Banco Central. Fue una decisión muy difícil, realmente que fue muy difícil para mí dejar el trabajo en el BCP, porque accedí también ahí mediante concurso, fue mucho sacrificio, pero renuncié a todo eso por un bien mayor, ¿verdad? Porque el sueño de todo joven es el de trabajar en Itaipú Binacional. Ahora, todo joven aspira a esa meta más alta. Cuando concursaste en el Banco Central, ¿en qué posición te quedaste? En primer lugar también, ¿no? En el Banco Central yo me postulé a 2 perfiles y el perfil en el que yo ingresé, yo estaba en el tercer lugar. De 7 vacancias quedé en el tercer lugar. Mariela, o sea, entramos 7 personas y yo estaba en el tercer lugar. ¿Vos estás afiliada a algún partido político? ¿Tenés algún pariente en la Itaipú Binacional? ¿Tenés algún contacto que pudo haberte facilitado o inspirado a ingresar o a postularte a este concurso para la Itaipú?
No, ninguno. Yo no estoy afiliada a ningún partido político y tampoco tengo ningún familiar dentro de la entidad. Lo que a mí me motivó a postularme para la Itaipú es que yo fui becada de Itaipú, entonces siento una gratitud inmensa, porque yo pude terminar mi carrera universitaria mediante esa beca. Una beca de grado tuviste. 100% segura. Qué paradójico, sí, la ¿no? beca de grado yo... Qué paradójico. Sí, yo todo lo que soy le debo a la Itaipú. Sí. Itaipú financió tus estudios, pero Itaipú es la que te deja afuera. ¿Y qué pensás hacer, Mariela? Realmente que ahora estamos analizando todas las medidas con los compañeros. Nosotros lo que pedimos es que se analice caso por caso, que revisen realmente las circunstancias de cada persona, porque todos nos esforzamos muchísimo. Todos realmente estamos seguros de toda la confianza en el proceso y no somos, en mi caso y en el caso de muchos compañeros, como me preguntaron, yo no estoy afiliada a ningún partido político, yo no tuve ningún padrino, mi padrino fue la educación y mi esfuerzo durante todos estos años, y que puedan ver eso, que puedan analizar caso por caso, para que realmente todos aquellos que ingresamos de forma lícita no perdamos ese lugar que nos ganamos como fruto del esfuerzo y dedicación de años. Te quedaste ahora sin el pan y sin la torta, literal. Con ese currículum dudo mucho que te cueste conseguir trabajo, pero es frustrante, ¿verdad? Realmente es demasiado triste porque de pensar tenerlo todo uno se queda en la nada y uno nunca piensa que se va a quedar literalmente en la nada. Y duele demasiado porque uno se forma tanto y da todo de sí en cada momento como para que a aquellos jóvenes que apostamos por la formación se nos retribuya de esta manera. Realmente es muy doloroso, no, porque no quedarse en la nada. Ahora mismo tengo que pagar mi alquiler, tengo que hacer todas esas cosas y no sé cómo, ¿verdad? Hoy decía el director de la Itaipú Lago Paraguayo, el señor Justo Zacarías, que la mitad entró de manera irregular, o el concurso fue acomodado, si tenían el candidato con 7 años de experiencia, ajustaban justamente el requisito a los 7 años y no 8, o sea, ciertas situaciones que se podrían dar de manera particular y así supuestamente la mitad logró ingresar. ¿Vos llegaste a conocer a alguien? ¿Alguien hizo algún comentario? ¿El sobrino, el primo, el amigo de fulano, un político conocido, un senador, un diputado? ¿En algún momento se rumoreó sobre la existencia de personas que tenían influencia para poder hacerse acreedoras de esos cargos? Realmente que yo desconozco de esos casos y creo que nosotros como participantes no está en nuestro campo de acción y no es nuestra responsabilidad realmente investigar eso, porque nosotros fuimos partícipes, confiamos en el proceso y por sobre todo somos nosotros los afectados, ¿verdad? Realmente si es que existen esos casos y si el concurso fue amañado o hecho a medida, creo que existen los medios y las formas como para poder demostrar eso. Por eso que pedimos que se revise caso por caso, para que todos aquellos que entramos de forma lícita, para todos aquellos que nuestro perfil no estaba limitado, no estaba direccionado, que cumplimos con todos los requisitos, que pasamos todas y cada una de las pruebas, para que se pueda analizar eso, para que puedan realmente tener en cuenta y aquellos que entraron de manera justa, que puedan conservar sus puestos de trabajo, que lo ganaron de manera honrosa, de manera honesta. Realmente. Bueno, Mariela, muchas gracias y mucha fuerza. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y por escucharnos, por sobre todo. Hasta luego. Un currículum brillante esta señorita. Sí. Bueno, qué orgullo. Pero digo, Mercedes, qué injusto, ¿no? Porque a lo largo de estos días de este gobierno, ya leímos cuánta gente, pariente o allegada a políticos, fueron llevados a Yacyretá o a Itaipú. Lo de Dionisio Amarilla y su hermana. Hoy. La señora que era funcionaria, que fue comisionada. Perfecto, la señora tendrá un currículo brillante también, pero porque es hermana de la comisionan, por ejemplo. Y los comisionamientos no son por concurso. No. Es en base al requerimiento de ese desempeño en particular que se necesita, se comisiona.
pero se comisiona con el beneficio enorme de un sueldo completamente diferente y favorecedor. Y es injusto porque directamente a gente que tiene relacionamiento político se le designa determinado cargo y a gente que se quemó las pestañas estudiando, ahora lo sacan porque consideran que el concurso estuvo amañado. Y eventualmente identificar cuál es el caso del amaño en particular con relación a este o aquel cargo, aquel puesto, y poder individualizar a esas personas y no meter a todas en la misma bolsa. Algo para destacar: personas brillantes llegan realmente a tener estudios muy avanzados gracias a la Itaipú Binacional. Y después la Itaipú Binacional... Como es el caso de esta señorita. Como es el caso de ella, de Mariela. Pero es la misma Itaipú la que después termina frustrando el futuro de estos paraguayos. Es realmente injusto, irónico también.